Yo soy José Ignacio Gallego, vengo del Hospital General de Alicante y os voy a hablar un poco de lo de la aspiración cíclica, que es una tontería que teníamos en la cabeza desde hacía muchos años y la verdad es que nos hace ilusión presentarlo, porque cuando algo que llevas persiguiendo mucho tiempo, al final consigues verlo en vivo, te da mucha alegría. Bueno, Alicante es esa zona de contaminación lumínica que veis ahí abajo. Para los que no nos localicen en el mapa, somos una unidad que es la única unidad pública de intervencionismo en neuroradiología en la provincia, y esto nos da una target population de 2 millones de personas, más los turistas, y es una zona con muchísimo turista. De la diapositiva, bueno, pues esto es para que hagáis un poco de idea del volumen que maneja Alicante, y lo que yo quería destacar es que somos un centro que desde el principio, desde el 2014, que entramos en el Código Ictus, somos un centro cuya primera intención en la trombectomía es la aspiración. Desde siempre hemos sido un grupo muy inquieto en Alicante. Ha pasado mucha gente, muchos de los que están aquí han estado pasando temporadas en Alicante con nosotros y tenemos muchas inquietudes. Y una de las cosas que siempre nos ha llamado la atención es cómo intentar mejorar nuestros resultados en la tromboaspiración. Básicamente, los brainstorming que hacíamos periódicamente nos llevaban a dos grandes columnas. Una es trabajar sobre los catéteres y la otra es trabajar sobre la aspiración. Trabajar sobre los catéteres es hacerlos más grandes, más largos, con nuevas curvas, pero eso, hay que ser realista, está fuera de la capacidad actual de la unidad, el diseñar o desarrollar catéteres. Eso está en manos de centros más altos o probablemente de la industria. Entonces nos enfocamos en el otro apartado, en la aspiración. Un apartado que siempre nos ha llamado la atención porque no ha habido movimiento en lo que corresponde a la bomba y a la aspiración en sí desde los inicios. Todas las casas comerciales se han ido sumando progresivamente a sacar catéteres de aspiración, pero lo que es la bomba de aspiración en sí es prácticamente la misma desde el principio, sin modificación alguna. Y abstrayéndonos a lo que es el mundo de la medicina, empezamos a pensar qué es lo que está haciendo la gente cuando tiene un tubo, una cañería obstruida. ¿Qué soluciones hay para aspirar, para sacar un embozado en una tubería? ¿Qué alternativas podemos conseguir para mejorar la capacidad de succión? Entonces, lo primero que haces cuando estás en el hospital es mirar alrededor, ¿no? Y cuando miras alrededor te vas a los enfermeros de intensivos y ves que ellos hacen aspiración de secreciones en la vía aérea todos los días. Y lo hacen con aspiración discontinua, porque ellos conectan, no sé si se ve el ratón, sí. Ellos conectan al vacío central del hospital, que tiene una potencia de succión continua, como la bomba que tenemos nosotros, aunque a menor potencia, pero ellos modulan cuánto quieren y cuándo no quieren, y al final lo que hacen es una aspiración discontinua, que es más efectiva que la continua. Pero es que te vas a casa, se te rompe la aspiradora, y cuando vas al Corte Inglés a comprar, te das cuenta que la aspiradora tiene una bomba de aspiración que es cíclica. Y si miras a los bebés cuando nacen, para obtener la leche de mamá, no hacen una aspiración continua, sino que la hacen discontinua, pulsátil. De hecho, los sacaleches no funcionan con una aspiración continua de la mama, sino con una aspiración discontinua. Y es que la aspiración continua tiene algunas limitaciones. Uno de los objetivos que nos hemos marcado para llegar algún día es llegar con el catéter a M1, empotrarlo, como dice Alejandro, contra el trombo y aspirar el trombo y que el trombo aparezca en el canister sin mover nada. Eso ocurre prácticamente nunca. También te puede ocurrir, como tenéis aquí en el dibujito, que viniéndote con el trombo pierdas la pieza entera del trombo o la fragmentes si tengas émbolos distales, y tampoco hay que ser ciegos. También usamos retriever porque el Solumbra acaba siendo un sistema de rescate, en nuestro caso, que utilizamos en no pocos casos. A ver. Entonces, es cuando intentamos hablar
e informarnos un poco acerca de la aspiración cíclica. Es un poco rollo, es física pura y dura, pero la clave es entender que lo que vamos a buscar en la aspiración cíclica es la fatiga del material. En este caso es el trombo. Lo que se refiere al término físico de fatiga son las modificaciones en las propiedades propias de un material que se consiguen por el estrés cíclico que le aplicamos. Y esto lleva al material a un punto de fractura. Es un concepto que quizás os parezca un poco raro, pero es un concepto que añade una fuerza muy importante y de hecho está a la base de accidentes de avión o de roturas de puentes en la literatura. Con esto, ¿qué es lo que hicimos? Pues lo que ha propuesto Joao Reis, crear un CATLAB. Hablamos con los equipos de las universidades públicas que están en la región, que son la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Universidad de Alicante, y empezamos a generar un grupo de trabajo en colaboración con varias líneas de investigación, y el objetivo principal era generar un CATLAB y, entre otras cosas, pues probar de forma controlada o de forma regulada varios experimentos. Ahí estáis viendo dos vídeos, uno que ha parado ya, que es qué pasa cuando hacemos aspiración con la jeringa, solo con la jeringa de vacío. El otro es la bomba de aspiración continua, la que tenemos todos en las salas. Ay, vaya. A ver. Bueno, este lo visteis, es la continua, esta es la jeringa. Y esto es lo que pasa cuando haces cíclica. Cuando haces cíclica te llevas una sorpresa tremenda. Y es que, aunque es, evidentemente he puesto el vídeo que más bonito sale, esto es lo que pasa realmente la mayoría de las veces, que te tragas el trombo. Esto, cuando lo vimos la primera vez, íbamos excitados, porque era justo lo que teníamos en la cabeza. Y te vas a la bibliografía y te das cuenta que el estudio en modelos experimentales te da la razón. Luego consigues aspirar de una forma más rápida, consigues la ingesta completa del trombo, en consecuencia tienes menos embolias distales y evidentemente esto repercute en un first pass success mucho más alto. En estas estamos y en estas nos quedamos bloqueados, porque el pasito siguiente, que era saltar del modelo CATLAB al humano, es extremadamente complejo para cualquier unidad. Yo no sé si habrá algunas tan potentes que permitan saltar todas las barreras ético-legales que hay. Y ahí estábamos medio bloqueados. Este que veis al fondo es uno de los ingenieros de la UA. Este es nuestro ModFlow para los residentes, para aprender a hacer cateterización de troncos. Y apareció Rapid Pulse. Fue como si se nos hubiera venido la Virgen a casa y nos dijo, yo tengo un dispositivo que hace lo que tú estás pensando. Y nos invitaron a probarlo. En realidad, Rapid Pulse es un prototipo, es una maquinita que colocamos entre la bomba de aspiración y el catéter de aspiración. Lo que hace el prototipo de Rapid Pulse es aplicar una serie de ciclos, de 8 ciclos por segundo, de presión sobre la aspiración continua. Eso hace que tu aspiración es continua y durante unos pequeños ciclos eres capaz de disrumpir esa continuidad y hacerla cíclica o periódica. Muy importante es el Rapid Pulse, la aspiración cíclica que hemos probado, no aumenta la fuerza de succión de la bomba. Lo único que hacemos es agregar esa búsqueda del punto de fatiga en el material, pero no subimos la potencia de aspiración. Y otro punto muy importante a recordar cuando hagáis experimentos de estos, si los queréis hacer, es que la idea es llevar la presión, la fuerza de succión lo más cerca de cero posible, pero nunca pasar de cero. No podemos tener una presión positiva en el sistema porque eso empujaría el trombo hacia adelante. Podemos tener máxima potencia, que es la continua, o
menos de máxima potencia sin llegar nunca a potencia en positivo. Con esto hicimos un trial, se llama prueba de concepto, que es un trial previo a poder hacer un trial ya clínico reglado. Hicimos un estudio prospectivo, era multicéntrico, básicamente eran large breast occlusion en donde quisierais encontrarla, vertebral, basilar, ICA, M1, M2. Realmente la limitación en el estudio no era el vaso, sino un criterio que añadieron desde Rapid Pulse, y es que teníamos que hacerlo con un catéter de 0,71 de luz y teníamos que llegar con el catéter para hacer la aspiración. Entonces, las M2s que hay aquí no eran factibles desde el punto de vista práctico porque no llegábamos con un 0,71. Eso es así porque los estudios que ellos habían hecho en el laboratorio y los ciclos que le dan a la máquina suya estaban reglados para un catéter con esa luz. Y lo que buscábamos era ver cuál era nuestro first pass, cuál era el final, cuál era el final pass sin utilizar retriever y si teníamos o no algún problema haciéndolo. Esta es la cohorte de España, son 19 casos, 15 de Alicante y 4 del 12 de octubre. Es un subgrupo muy pequeñito. Aquí tenéis las variables clínicas, pues como os venía diciendo, prácticamente todos son M1s. Y estos son los resultados. Los resultados es que el First Pass Success con un TICI por encima de 2C es de aproximadamente el 68-70%. El Success sin rescate al final del procedimiento es prácticamente el 90% de los casos y, muy importante, no ha habido ninguna complicación. No ha habido daño del vaso, no ha habido hemorragias y no ha habido vasoespasmo. Comparamos esto con los resultados que teníamos en el mismo tipo de paciente, echando mano del Rossetti de Jordi Blasco. Cogimos y miramos 6 meses antes de jugar pacientes con las mismas características, qué porcentaje de First Pass Success, TICI por encima de 2C con un solo pase. Y el que teníamos era el 41%, que era mucho, la verdad, aunque de primeras nos quedamos chafados porque teníamos una sensación de que éramos mucho más mejores. Luego, cuando vas a la bibliografía dices, bueno, no somos tan mejores, pero tampoco somos tan malos. Pero lo cierto es que la mejora es notable en un número muy limitado de pacientes. Voy a poner un caso para que veáis cómo funciona. Es un varón de 44 años, 1 hora y media de hemiparesia izquierda, con un NIH de 18. Este es el TAC simple, tiene un poco caído el lenticular, le dimos un 9 de aspect, tenéis la hiperdensidad de la media, que se confirma aquí en el angiotac, tiene una oclusión de M1, tampoco estoy descubriendo América. Esta es la perfusión, que es muy buena, y este es el procedimiento en sí. Entonces, esta es la maquinita, ¿veis el cursor, verdad? Esta es la maquinita del Rapid Pulse. Acordaros, está entre la bomba de aspiración y el catéter. Si os fijáis, aquí está el catéter de aspiración, aquí arriba, en el trombo, y aquí está el catéter portador. Entonces, fijaros en la maquinita, ahora mismo está vibrando y está la luz verde parpadeando porque está en pleno ciclo de aspiración cíclica. La bomba tiene 3 botones, tienes el botón rojo de encender y apagar, el botón azul, que es para hacer un purgado del sistema, y el botón verde, que te permite, como ahora ves, el enfermero acaba de tocarlo, te permite pasar de cíclica a continua, pero está siempre en aspiración. O sea, el procedimiento es el de siempre, solo que añades secuencias de entre 20 y 30 segundos de aspiración cíclica. Aquí tenéis cómo está preparando una jeringa de vacío que coloca en la válvula que está en el catéter portador. Va a empezar a retirar el catéter de aspiración, lo va retirando lentamente, lo vais siguiendo aquí en la escopia si queréis. Cuando el catéter de aspiración se acerque al catéter portador, girará la llave de 3 pasos para tener el efecto de vacío de la jeringa. Aquí lo habéis visto cómo ha girado la mano y ya empieza a ir un poco más rápido y ahora desconectará la llave y terminado el procedimiento. ¿Cómo avanzo a la siguiente?
Bueno, este es el resultado final, el previo y el post, y el gusano ahí. 20 minutos de ingle a recanalización. Este es la reso de control 24 horas, con el infarto que ya se veía desde el principio, un paciente con una muy buena recuperación. Perdón. En conclusión, la aspiración cíclica es una nueva herramienta que está ahí, que yo creo que va a llegar en breve, que hemos demostrado que es segura, que es muy fácil de hacer, que conseguimos mejorar notablemente los resultados del first pass, que la ingesta de los trombos es muy rápida, con menos embolias distales, con menos necesidad de recurrir a retriever como técnica de rescate y, en consecuencia, más barata. Y una cosa que va en la línea de lo que proponían, yo os invito de verdad que hagáis este tipo de colaboraciones con los grupos de ingenieros de las universidades, los que tengáis cerca, porque el concepto multidisciplinario tenemos que empezar a hacerlo más allá de los límites del hospital. Aportan mucho, ellos se lo pasan muy bien y nosotros nos lo pasamos muy bien también escuchándoles lo que llegan a simplificar las cosas que a nosotros nos parecen imposibles. Esto era todo.